Primero que nada, si estás viendo esto, querido suscriptor, déjame agradecerte personalmente por ayudarme a llegar a los 500,000 Betobros. Los quiero a todos y les mando un fuerte abrazo. Desde buchonas de capos que toman la batuta del negocio, pasando por buchonas que desaparecen, hasta buchonas que reciben dinero gracias a los capos que ya no están con nosotros. Les da la bienvenida Betodet y hoy les traigo las 10 buchonas más famosas del mundo. Número 10. Angie San Clemente Valencia nació el 25 de mayo de 1979 en Bogotá, Colombia. Es una ex modelo y reina de belleza colombiana. Tras mudarse a México, la llamada narcomodelo fue vinculada al capo conocido como El Monstruo. Tras regresar a Colombia, se sospecha que operó rutas de narcotráfico con destino a Europa. Fue arrestada en Argentina y condenada a 6 años de cárcel en 2010, para ser luego extraditada a su natal Colombia, donde finalmente quedó en libertad. Número 9. Griselda Blanco, fuente de inspiración de varias series de televisión. Esta colombiana, socia del cártel de Medellín, era considerada la mayor narcotraficante en Miami a finales de los años 70 y principios de los 80. Con fama de violenta, se le acusó de matar tanto a esposos como a mujeres rivales. Años después de salir de la cárcel en Estados Unidos, murió misteriosamente ultimada cuando salía de una carnicería en Colombia en septiembre del 2012. Número 8. María Susana Flores Gámez, originaria de Sinaloa. Era una morena hermosa de 1,70 y estudiante de comunicación. Su belleza le valió ganar el título de Mujer Sinaloa 2012, un concurso organizado a nivel estatal. En el año 2012, la ex Miss Sinaloa desapareció tras entablar una relación amorosa con el Cholo Iván. La reina de belleza originaria de Sinaloa, México, María Susana Flores Gámez, de 22 años de edad, fue abatida en un tiroteo en el que se buscaba capturar a quien fuera su pareja sentimental. Se trataba de Orso Iván Gastelum, alias el Cholo, quien fuera mano derecha del que fue considerado el capo más poderoso del mundo. Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Número 7. Sandra Ávila Beltrán nació en una familia de contrabandistas del estado de Sinaloa. Su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Su sociedad y su vida diaria era con varios capos de la droga muy conocidos en su juventud. Se casó 2 veces. Sus 2 maridos, irónicamente comandantes de la policía antidrogas, llegaron a ser más tarde narcotraficantes. Ambos fueron ultimados por sicarios. La reina del Pacífico fue detenida en 2007 por el delito de tenencia de recursos de procedencia ilícita. En 2012 se declaró culpable de apoyar con dinero a su marido, el colombiano Diego El Tigre Espinosa Ramírez, eslabón entre los capos de la droga mexicana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Número 6. Emma Coronel Aispuro es una modelo y reina de belleza estadounidense en 2007 y es la esposa de Joaquín Loera el Chapo Guzmán. Esta ex reina de belleza terminó siendo la tercera esposa del Chapo. Las autoridades la detuvieron cuando el Chapo fue detenido en 2014. No se hallaron motivos para encarcelarla, aunque supuestamente se encuentra bajo vigilancia muy estricta. Número 5. Diosayli Rosfer Canales Gil, más conocida por su nombre artístico Diosa Canales, es una cantante, actriz, modelo y vedette venezolana, además de ser la portada en varias ocasiones de la revista Playboy de México. La vedette venezolana aseguró a los medios en 2015 que desconocía las actividades ilícitas de su expareja, el ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Vasily Kotovsky, a quien se le acusa de traficar con cocaína. Número 4. Liliana Lozano fue una actriz reina de belleza colombiana que además fue mujer de Fabio Vargas, hermano del reconocido traficante de drogas Leónidas Vargas. El 10 de enero del 2009, Lozano fue liquidada junto a Fabio Vargas. Todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado. Número 3.
Sandra Murcia, reina de belleza y modelo colombiana, fue la humilde hija de un carnicero que pasó a ser la esposa de Efraín Ramírez, poderoso capo del Cártel del Norte del Valle. La millonaria fiesta de su boda fue amenizada por la Orquesta Guayacán y Carlos Vives. Luego de que el matrimonio fracasara, Efraín fue asesinado y Sandra fue detenida en Francia por contrabando, para posteriormente salir en libertad. Actualmente es psicóloga y modelo en Francia, donde se codea con lo más destacado de la sociedad francesa. Número 2. Clara Elena Laborín Archuleta, quien fuera la esposa de Héctor Beltrán Leiva, el H, y en la década de los 90 fue la mujer más aclamada del estado mexicano de Sonora por su belleza y carisma. Después de ser coronada como Miss, aspiraba a ser una mujer de sociedad, pero terminó convirtiéndose en la cabecilla de una de las organizaciones más despiadadas y feroces del mundo. Su vida rodeada de fama y de glamour tuvo un vuelco radical después de enamorarse y convertirse en la esposa de Héctor Beltrán Leiva, presunto narcotraficante que integraba el cártel de Sinaloa, dirigido en ese entonces por Joaquín Guzmán alias El Chapo. Número 1. La más famosa, María Victoria Henao, esposa del ya fallecido Pablo Escobar, quien se enamoró de él cuando ella tenía apenas 13 años y aún jugaba con muñecas. Pablo le dio una vida de ostentación, cuadros de Dalí, aviones llenos con las flores más exclusivas, zoológicos privados y los clásicos coches de lujo, pero Victoria no fue feliz. La violencia, los años como fugitivos, la muerte del capo del cártel de Medellín trajeron consigo mucho sufrimiento. Viuda a los 33 años, por fin logró quitarse la sombra de Pablo Escobar, bajo la que vivió durante 20 años, para poder huir a Argentina, en donde inició otra vida con un nuevo pasaporte, y actualmente ella con su familia disfrutan de las regalías de la mercancía, novelas, series y películas que utilizan el nombre de Pablo Escobar. Eso es todo. ¿Qué piensan de las viudas de Pablo Escobar? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda que si este tema te llama la atención, puedes ir a ver mi video sobre los hijos de narcotraficantes más famosos, video que aparece por aquí arribita. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Si es así, te pido por favor que me dejes un like, suscríbete a mi canal tocando el botón rojo y activando la campanita si aún no estás suscrito. También puedes seguirme en mi Instagram personal Betodet, en donde subo contenido de mi vida diaria. Se despide Betodet y hasta la próxima.